Que Dios te bendiga de manera maravillosa a ti y a todos los tuyos. Nuestro nuevo devocional sobre la serie titulada Conociendo a Dios a través de las dificultades, lo fundamentamos en una de las experiencias que tuvieron los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando ellos fueron hombres robustos, la mayor parte de ellos pescadores, todos acostumbrados a la dura lucha de la vida, pero en este momento están llenos de miedo porque están a punto de morir en una de las travesías que están experimentando, acompañando a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Nos vamos de inmediato a lo que nos relata el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Les leo la escritura. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Por supuesto que lo que hacemos es leer la escritura tal como está originalmente y extraer aquellas lecciones que aprendemos de ella. De inmediato nos encontramos con las grandes tempestades que azotan nuestra vida. Todo ser humano pasa por ellas. Si no todos, la gran mayoría. Incluso gente joven, aún los niños. El relato de este pasaje nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo una gran jornada de evangelización por toda aquella región de Gadara. Y terminando una de esas jornadas, él estaba sin duda muy cansado. Subió a la barca para cruzar el mar de Galilea con sus 12 apóstoles. Estaba nuestro Señor fatigado de tal manera que se acostó a dormir y durmió sobre la popa, dice la Escritura, que es como la terminación de la embarcación con un abultamiento. Allí puso su cabeza nuestro Señor y dormía plácidamente. Mientras él descansaba, vino una gran tempestad, dice la palabra. Y estos hombres que estaban acostumbrados a enfrentar las más grandes tormentas en el mar, porque la mayor parte de ellos eran pescadores, tuvieron gran miedo. No era para menos, porque el versículo 37 dice la Escritura que se levantó una gran tempestad de tal manera que echaba las olas del mar dentro de la barca y se inundaba. También nos sucede a todos. Las tormentas que nos causan dolores de cabeza, que nos causan desesperación, angustia, confusión, no sabemos qué hacer. Exactamente eso pasó con los apóstoles y más que eso, era una tempestad real. A veces las tempestades nuestras no son esas circunstancias extremas en un mar literal, pero sí nos azotan, vienen contra nosotros experiencias, grandes problemas, inundaciones de problemas, de dificultades, que lo que nos producen es temores, miedos. Así como a los apóstoles les amenazó aquella gran tempestad para hundirlos, significa que iban por lo menos a mitad del mar de Galilea. Y ellos lo primero que pensaron, hasta aquí dejamos de existir en esta tierra. Ese fue el pánico que se apoderó de ellos. A nosotros nos suele suceder que también atravesamos momentos en los que pensamos que hasta allí llega todo, que hemos fracasado, que nos toca el momento de morir o de quedar completamente avergonzados en la vida. Porque nos enfrentamos a reales amenazas de muerte o hechos que nos llenan de pánico. Puede ser
el diagnóstico de una enfermedad muy grave, es normal que nos acontezcan tales cosas. Y como hijos de Dios, suele también acontecer que pareciera que nuestro Dios está dormido, que no le interesa nuestra vida, que no le importa lo que estamos pasando. ¿Por qué eso? Porque dice el relato de este evangelio que mientras los apóstoles estaban buscando, luchando cómo salvarse de aquella inundación de su barca, el Señor Jesucristo dormía plácidamente. ¿Qué lecciones que aprendemos del Señor? Debemos aprender como Él a dormir a todo dar, a pesar de lo que estemos enfrentando. Él dormía. Creo que quizás en su momento Él también estaba despierto y lo que hacía era dejarlos a ellos cómo enfrentar aquella gran dificultad. Creo que también el Señor hace lo mismo con nosotros. A veces Él permite que pasemos por estas grandes tempestades, inundaciones de diversos problemas, a veces uno tras otro, para que conozcamos su poder, su gracia, su cuidado de nosotros. Más adelante en el versículo 38 vemos que ellos le reclaman al Señor Jesucristo y le dicen, despiértate. Y es que no tienes cuidado de nosotros, no te importa lo que nos está pasando. Suele sucedernos eso. Pero lo importante es que si seamos sinceros. De repente llegamos a un punto contigo donde tú estás enfrentando una situación en la que incluso hasta de Dios estás dudando, hasta de tu Salvador. Pues lo importante es que se lo digas a Él, como ellos lo hicieron. Recordemos que estos hombres no era primera vez que abordaban una embarcación y cruzaban el mar. No todos, pero la mayor parte tenían ya mucha experiencia, pero todos ellos estaban llenos de pánico. Le dijeron al Señor, perecemos, nos morimos, nos ahogamos. Es que la vida es así. Hay tormentas, hay vientos, hay grandes inundaciones de problemas que estremecen a la más valiente de las personas. Pero lo importante es que despertemos al Todopoderoso que está con nosotros. Puede ser de que el Señor se hizo el dormido para ver hasta dónde llegaban ellos en su lucha y en su fe, porque luego Él les reclama ese punto. Quizás tú estás pasando un momento en la salud, en lo emocional, en lo conyugal, en la economía, en lo laboral, en lo familiar, pero ten paz. Despierta al Todopoderoso que está contigo. Aunque parezca dormido, pues hay que despertarlo. ¿Y cómo lo despertamos? Como lo hicieron ellos. Lo despertamos con nuestras oraciones. No luches solo, sola. Vamos, póstrate, clámale al Todopoderoso. ¿Y sabes qué? Él se despertará por ti y actuará. En el versículo 39 vemos a nuestro Señor actuando. Y comienza diciendo el versículo, y levantándose. Hay que despertar al gigante que está con nosotros y Él se levantará por nosotros. Y vemos que Él actuó de manera tan maravillosa, tan sorprendente. Dice que le habló al viento y al mar, le habló a las dificultades que estaban enfrentando sus discípulos. Aprendamos de nuestro Señor a reprender a los vientos que nos son contrarios, a enfrentar con esa fe, con esa valentía, con esa seguridad que tenemos en el Todopoderoso Dios. Y van a acontecer cosas que nos dejarán asombrados. Quienes ya días caminamos con el Señor, lo hemos visto obrar de manera sorprendente, porque Él siempre está dispuesto para apoyarnos, para intervenir a nuestro favor. Vemos actuando a nuestro Señor. Se levanta, habla con el viento fuerte y la tempestad y les dice que se calmen, que se callen. Qué tremenda lección que aprendemos. Este mundo es como el mar de Galilea que los apóstoles atravesaron.
Nos toca, estimados, pasar por sustos, por esas experiencias en las que nos parece que ya terminó todo, que nos morimos y nos morimos de manera vergonzosa. Pero quiero decirte que según esta escritura, esta historia no será así. El Señor está contigo. Solo despiértalo y lo verás a Él actuando. Finalmente, el Señor hace que todo se torne en calma, en paz y todo quede bajo su control. Hay gente que dice, el Señor tiene la última palabra. No, el Señor siempre tiene la palabra. No hagamos uso de cosas inventadas. Hay gente que dice, la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. Esos son inventos. El Señor tiene siempre bajo su control todo. Lo que pasa es que Él nos permite que atravesemos estas circunstancias, las grandes tempestades, para que lo conozcamos a Él como el Todopoderoso. Los resultados son esos entonces. El Señor se levantó, habló contra las dificultades y todo volvió a la calma. Pero el resultado más maravilloso es que ellos no perecieron como pensaban en su momento. Algo que aprendemos también es que a través de las circunstancias desarrollamos fe, una fe muy especial. El versículo 40 dice que Cristo les habló lo siguiente. ¿Por qué estáis así amedrentados? Amedrentados significa lleno de pánico. ¿Cómo no tenéis fe? Es que la fe se usa para esos momentos. La fe no es para llevarla de paseo. La fe es para sacarla en los momentos de grandes dificultades que enfrentamos y hacer uso de ella y actuar como Él actúa. ¿Qué conocieron de Cristo los apóstoles en esa experiencia tan difícil en la que pensaron que morían? Lo conocieron como el Todopoderoso que calma el mar y los vientos. Y no solo hablando del mar y los vientos literales o naturales, sino cualquier tipo de viento, cualquier tipo de tempestad, cualquier tipo de dificultad. Él tiene poder y autoridad para someterla. Es cuestión de que creamos, de que confiemos en Él. Yo puedo percibir que debo decirte esta palabra. Ten calma. En el nombre de Jesucristo se pone todo bajo el orden de Dios en tu vida. Toda circunstancia difícil, en el nombre de Jesús, se calma ahora mismo. Y toda inundación de dificultades, de grandes problemas que vienen inundando tu vida, en el nombre de Cristo, cesan ahora. Y sé que sucede, primero porque estoy creyéndole a mi Dios y estoy obedeciendo lo que Él ha puesto en mi corazón y en mi pensamiento. Ordenar a ese mar agitado que cesen ahora en el nombre de Jesús. Y luego también sucede porque tú lo crees. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Ánimo, hijo, hija de Dios. El Señor está contigo. Quiero terminar orando. Señor, gracias por mostrarnos que eres el Todopoderoso Dios. Como hemos venido aprendiendo por tu palabra, que te conocemos a través de las grandes dificultades que enfrentamos en la vida. Si estamos enfermos, Señor, amenazados por un mal de muerte, te conocemos como el Dios que sana. Si estamos en un grave peligro, como estuvieron los apóstoles, te conocemos como el Dios que nos salva y nos guarda, como el Dios que tiene el poder sobre todas las cosas, sobre lo visible y lo invisible, sobre lo natural y sobre lo espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo creemos y su nombre así confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo.
En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.